Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914. Estamos de regreso. Damos lectura. El señor Díaz Cortés denuncia que Sedesol no está cumpliendo con lo prometido a las personas de la tercera edad en cuanto a apoyos. Llevan ya 3 bimestres sin poder disponer de este apoyo en Sedesol. Esta dependencia argumenta que los apoyos están depositados, pero en el banco dicen que no. ¿Qué está pasando? ¿A dónde se aplicó este dinero? No es la primera vez que nos hacen este tipo de denuncias aquí en Voz de Ciudad. Ojalá y nos pueda visitar alguien de la delegación de Sedesol aquí en Michoacán, para que, o vamos a ver si los buscamos, Parchís, vamos a hacerle una invitación por ahí a algún funcionario que nos pueda decir qué está pasando. Van a la dependencia y pues en la dependencia les dicen que está depositado, van al banco y en el banco les dicen que no han depositado el efectivo o el monto. Lo que sí les puedo asegurar es de que en algún lugar está ese dinero, en algún lugar debe de estar este recurso. Y mientras tanto, la gente que lo necesita y hacia donde va dirigido, pues simplemente no ha llegado. Hay que revisar. Señor Díaz Cortés, vamos a hacer todo lo posible por poder invitar incluso al mismo delegado o delegada, creo que es delegada, a la delegada de Sedesol aquí en Michoacán, para que nos pueda decir qué está sucediendo con estos programas de la tercera edad. Ya está con nosotros nuestro amigo, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares, para hablar de gerontología y xenofilia, crimen de plata. Hablando de la tercera edad, mi estimado Víctor, bienvenido. Bueno, pues antes que nada, buenos días y sumándonos a un fuerte abrazo para nuestro estimado amigo Rafa Cortés, que está pasando por una pena muy importante. Y bueno, aprovechamos esa llamada que hacen y precisamente el tema que nos convoca hoy, crimen de plata, tiene que ver con esas personas que en el siglo XIII a una persona de 30 años de edad se le consideraba viejo. Esta palabra ha cambiado con el tiempo, se les llaman viejos, ancianos, senectos, de la tercera edad, de la cuarta edad, pero en sí, como decía un político apellidado Gallardo, no es el concepto lo que va a quitar esta forma de ver a las personas. Él hablaba de la discapacidad, pero aquí estamos hablando de esas personas que han entregado su vida a los otros, que formaron familias y que ahora los vemos en los cruceros abandonados. Ahorita en el transcurso del camino, nosotros nos percatamos que hay mucha gente de la tercera edad, que es como más se le conoce, pidiendo limosna. Personas que tú las ves con pies infectados, algunos sin algunos miembros en su cuerpo, sumamente demacrados, se ve que están mal alimentados, pero todos pasamos y parece que no los vemos. Ese ha sido un gran problema que está sufriendo todo ese sector. Y no se diga las instituciones públicas, en este caso lo mencionaba el señor, de lo que está haciendo Sedesol. Sedesol se ha acusado porque no llegan quizá los recursos donde debieran llegar, pero hay otras instituciones también que hacen un abandono, el mismo IMSS, el ISSSTE, cualquier dependencia pública. Se olvida que en un momento dado nosotros, que hoy nos asumimos como jóvenes, entre comillas, claro está, vamos a llegar a tener una edad avanzada y nuestras funciones, tanto biológicas, sumada a esta al deterioro de nuestro sistema nervioso central, van a empezar a existir lagunas. Ahí estamos viendo una de las fotografías que
es una más de que vemos en los cruceros, de gente que está pidiendo limosna. Y hablábamos de, ahí está, precisamente gracias a Brice que siempre nos hace el favor de apoyarnos, este deterioro que hay en las funciones intelectuales, donde ya hay ciertas lagunas, donde las personas empiezan a olvidar, y luego se vienen síndromes como este del Alzheimer, en el que la persona olvida a todos aquellos seres que ama, olvida cómo se llama él, ya olvidarse del nombre propio, pues implica que olvidas todo lo demás, desde cosas tan básicas como el comer, ir al baño. Algunas personas salen de su casa y no vuelven jamás porque se pierden. Algunos son accidentados, algunos mueren, quedan como gente desconocida en muchos CEMEFOS y después van a la fosa común porque nadie lo reclama. Pero aquí hay una gran responsabilidad porque muchos de nuestros parientes, muchos de nuestros padres, a veces olvidamos que nos apoyaron, que nos criaron, y entonces ellos cuando empiezan a demandar servicios de salud, llevarlos al dentista, al seguro, a cambiarlos inclusive de sus ropas porque ya no hay un control esfinteriano, entonces se vuelve difícil porque muchos de nosotros no queremos limpiarlos, no queremos sacarlos siquiera a que se asolien, y entonces los empezamos a dejar como cosas. Esto es algo que algunas instituciones, algunas muy contadas, y en algunos países, México desgraciadamente no es uno de ellos, ha prestado atención a que su población cada día ya va llegando a ese grupo de la tercera edad. México se distinguía en los 70s, todavía en los 80s, como una población joven. Hoy en día ya la población de México es cada vez mayor. Entonces ya no hay dineros, por ejemplo, para pagar pensiones, y todos los que nos vamos a ir sumando a este grupo de personas de la tercera edad. Muchos de ellos no se ha tomado en cuenta el gran desempleo que existe en el país y cómo se suman ellos a tratar de tener dinero. Algunas empresas como tiendas de autoservicio los están empleando ahora para que sirvan de cerillos a agentes con discapacidad y a agentes de la tercera edad. Bueno, pues ahora los vemos que nos empacan nuestros provisiones y les damos quizá $1, $2, y ellos lo agradecen porque no hay otra forma de tener dinero. Sin embargo, se necesitan políticas para este sector, porque como te digo, Eric, está creciendo cada día más. El suicidio se ha incrementado en este sector, por ejemplo, porque en ellos se empieza a ver lo que se denomina como el síndrome del nido vacío. ¿Qué es el nido vacío? Es cuando todos los hijos ya abandonan a los padres, forman sus propias familias y se olvidan de ellos, no los llaman por teléfono, no les hacen lo posible por llegarles alguna ayuda económica. Entonces muchos de ellos tienen todavía que estar pagando rentas, sus medicamentos, que es lo más caro. Hay medicamentos que implica 10 salarios mínimos, por ejemplo. Ahora, la gente que tiene síndrome de Alzheimer, simplemente ya no los buscan, los dejan para que se diga, se perdió. Es una forma de quitarse uno la responsabilidad de nuestra gente, de estos adultos mayores. Cuando nosotros tenemos algún evento, alguna fiesta, vamos a salir, lo primero que hacemos que a estas personas de la tercera edad, ya sean nuestros abuelos o nuestros propios padres, les dejamos a los hijos, les dejamos los nietos. ¿Para qué? Para salir uno. Entonces, estas personas de la tercera edad en un momento dado se están convirtiendo en cuidadoras cuando nosotros deberíamos ser quienes los cuidemos. Pero hay una gran responsabilidad, quiero enfatizar aquí, de las instituciones del mismo gobierno, tanto federal como estatal. Por ahí hubo un político que
que fue astuto, no sé si en verdad por sentirlo o no, pero creó algo que han imitado muchos estados en la República Mexicana, inclusive el gobierno federal. Y estoy hablando del PG, ¿verdad? De Manuel Andrés, que empezó a darle ayuda a este sector y por eso fue muy acogida esta política que él tuvo en el DF cuando fue el encargado del gobierno del Distrito Federal. Y bueno, esto lo replicaron afortunadamente algunos otros estados y el gobierno federal con lo que conocemos ahora como 60 y más, y después la ayuda que se da también a 70 y más. Pero no solamente basta con eso, con esta ayuda económica, necesitamos de lugares específicos para su atención mental. Nosotros en varias calles de Morelia, yo he detectado, por ejemplo, hay una señora allá por el Pípila, que se desnuda, la señora la encuentras en trusa o a veces bueno, con pantaletas, perdón, totalmente desnuda o parcialmente desnuda, gritando la señora o simplemente sentada, pero nadie le arrima una tortilla. Nosotros no sabemos si esa desvariación que la señora tiene o desvarío se deba a que no está nutrida. Mucha gente empieza a padecer dificultades en lo mental porque está mal nutrida. Esto no solamente lo vemos en ellos, lo estamos viendo también en niños. Entonces, hay dos sectores que parecen opuestos, que no se atienden y es responsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales, tanto el sector de los infantes como el sector de las personas de la tercera edad. Entonces, las personas, hablaba hace un momento que sufre este síndrome del nido vacío, cuando los hijos los abandonan, cuando ellos ya se creen que no son útiles a los demás, empieza a entrar la depresión y muchos de ellos se suicidan. La forma muy típica del suicidio en gentes de la tercera edad, que los métodos que emplean es envenenarse, ahorcarse, y algunos que tienen armas, pues las emplean sobre todo con escopetas, porque son armas que ellos tenían desde su tiempo de jóvenes. Entonces imagínate, ahí me tocó ir a un levantamiento de una persona que se puso la escopeta en la boca y se tiró la persona, se mató. Hay otras personas que se van a suicidar, lo más típico es con los mismos medicamentos que ellos están tomando o por sobredosis, aunque hay algunos que les solicitan a los hijos que sean ayudados o a los mismos médicos, es a lo que conocemos a los médicos, los ángeles de la muerte. Pero así como existen estas personas de la tercera edad que sufre de delirios, que tiene el síndrome del nido vacío, también hay personas que con la edad empiezan a aparecer ciertas tendencias de tipo sexual en el que abusan de algunos menores. ¿Por qué? Porque como son estos menores que se dejan a veces al resguardo de ellos no olvidemos, siguen teniendo sexualidad. Es lo que a veces se les denomina como viejos rabo verdes, ¿sí? O las señoras de cascos ligeros. ¿Por qué? Porque se olvidan que ellos también tienen sexualidad. Entonces, es muy poco este sector que ataquen, más bien ellos son atacados. Sin embargo, no hay que olvidar que ellos son más víctimas de ser atacados. Un ejemplo de ello es lo que denominamos o se denomina en la psiquiatría como la xenofilia. ¿Qué es la xenofilia? Son las personas que tienen relaciones sexuales solamente con ancianos. Entonces, atacan a los ancianos, los violan y muchos de ellos pues terminan matándolos. Entonces esa es una parte que no hemos visto. Ahora, hemos visto también por el otro lado que ha habido un gran incremento de prostitución en personas de la tercera edad. Si tú te vas aquí a la placita esta de la Soterránea, son personas de la tercera edad que están ejerciendo la prostitución, porque no les queda a algunos otro camino que vender su cuerpo. También estaba yo diciendo gente que se dedica a la mendicidad, gente que va a tu casa y te pide lavar un
una ropa, trastes, pero sin embargo uno desconfía de estas personas. Entonces es tiempo que se cree un programa, primero de prevenir el suicidio en estas personas, en el nivel salud, gente que atienda todo esto por lo que empiezan a padecer, que ya lo sabemos, que es el síndrome de Alzheimer, ¿sí? Esto que vienen las lagunas, y nosotros hemos visto mucho en los hospitales que ellos empiezan a tener comportamiento de niños y nos desesperamos porque efectivamente empieza a haber una especie de regresión. Ellos necesitan nuevamente, decía al inicio del programa, de que necesitan nuevamente ser alimentados, ser cambiados, ser bañados. Entonces una invitación, el día 15 fue el Día del Adulto Mayor y fue una fecha que pasó sin pena ni gloria. Es tiempo que rescatemos a nuestros mayores. Complicado desde el punto de vista de creación de políticas públicas, Víctor, porque de pronto ve las demandas no les ha llegado el recurso de estos programas. Imagina ahora el trato que después de dejar no sé cuántos años de vida el hombre como experiencia en su entorno, simplemente lleguen a lo que ahorita nos estás exponiendo y platicando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para poder que nuestros adultos mayores tengan un mejor nivel de vida? Es crear algunas instituciones que se responsabilice tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Ninguno de las personas que se postularon para ningún cargo, ya sea diputados, senadores, presidentes municipales o el mismo gobernador, plantearon un programa para este sector. Estoy hablando que esto de la demencia senil es uno de las pandemias más importantes que están en el momento. Cada día somos una población mayor, y si nosotros no hacemos por crear estas dependencias, imagínate dónde vamos a terminar parando. En ser personas que mueran en la calle como un animal desgraciadamente y que nadie lo tome en cuenta. ¿Cuántos de nosotros salimos con algunos alimentos a cualquiera de las principales calles y se lo das a una persona adulto mayor? Entonces, es tiempo que se hagan programas, ya lo dije, de atención en lo que respecta a la salud mental de los ancianos. Tenemos otro programa de estímulos, no solamente ellos piden dinero, ellos piden alguna forma de poder transmitir todo eso que aprendieron. Hace rato tú entrevistabas a una artista aquí, muchos de los artistas que tenemos son gente mayor, tanto que tenemos que aprender tanto maestros, artesanos, científicos, pero parece ser que ahora ser un adulto mayor es ser un infecto, un apestado. Complicado y simplemente para la reflexión, para todos aquellos radioescuchas, televidentes que están al pendiente de este programa, pues sí reflexionar si tenemos adultos mayores en nuestro entorno. Yo te agradezco, Víctor, te agradezco tu participación, muy interesante como lo es cada semana. Yo voy a la pausa, amigos, voy a la pausa y estoy de regreso en unos minutos. Márcanos, tu opinión es importante. Aquí sí te escuchamos. Llámanos al teléfono 232-2912, 232-2913 y 232-2914.